Viernes Santo no se debe andar afuera. Hay cosas que caminan y no son personas. Hola a todos. Antes de empezar con las historias de hoy, tengo una petición muy importante. Mencionaré a las primeras 10 personas que comenten este video al final del próximo video como agradecimiento por su apoyo. Así que, por favor, comenten su nombre y desde dónde están viendo el video. Y si les gusta el contenido, no olviden darle a me gusta y suscribirse al canal para seguir apoyando estas historias. Mi nombre me lo voy a reservar si no te importa. Dime como quieras, Mónica, te da igual. El chiste es que esto pasó hace ya varios años. Yo creo que tenía como unos 17 o 18 años. Estaba en la prepa todavía. Y bueno, cada año, en las vacaciones de Semana Santa, mi mamá nos mandaba a mis hermanos y a mí con mis abuelos. Ellos vivían allá en Zacatecas, en un ranchito, pero de esos ranchitos que literal están en medio de la nada. Para llegar tenías que agarrar carretera rumbo a Tlaltenango y luego desviarte por un camino de terracería que duraba como 40 minutos. Era de esos lugares donde todo el mundo se conoce, donde las calles todavía son de piedra y tierra, y las casas son de ese adobe grueso que hace que adentro esté bien fresco, aunque afuera el sol esté cayendo a plomo. A mí me gustaba ir, la neta. Era tranquilo, pero había una cosa que yo odiaba, los días santos. Mi abuela, que en paz descanse, era de esas señoras de antes, pero de antes en serio, súper persignada, súper estricta con todo lo de la religión. Y allá en el rancho, la Semana Santa no era para irse a la playa ni andar echando desmadre. Era para guardar luto, especialmente el Viernes Santo. No, hombre, ese día era una tortura para nosotros los chamacos. Para que te des una idea de cómo era la onda ahí, el Viernes Santo no podías prender la televisión, nada, cero. No podías poner música, no podías gritar, no podías correr. Decía mi abuela que si te bañabas ese día te convertías en pescado, imagínate. Tampoco nos dejaba barrer, porque decía que si barrías estabas barriéndole la cara a Cristo. Todo tenía que ser en un silencio casi absoluto. Comíamos puros chuales, lentejas, tortitas de camarón y capirotada. Y todo se comía callados. Y en la tarde no podías salir. Según los viejos de ahí, a partir de las 3 de la tarde, que es la hora que dicen que murió Jesús, el diablo andaba suelto. Así decían. El diablo anda suelto, muchachas, no anden saliendo ni asomándose a la calle. Yo siempre fui medio rebelde. No es que fuera mala, pero simplemente me aburría mucho. Mis hermanos se quedaban dormidos en la sala. Mi abuelo se salía al patio de atrás a tallar madera o a darle de comer a los gallos. Y mi abuela se encerraba en su cuarto a rezar rosarios uno tras otro. El ambiente se ponía bien pesado, señor Tenebralia. Haz de cuenta que hasta el aire dejaba de correr. No se escuchaban ni los perros ladrar. Era un silencio que te zumbaba en los oídos. Ese Viernes Santo en particular, el calor estaba insoportable. Yo estaba acostada en una cama de latón que me tocaba compartir con mi hermana menor, dando vueltas, sudando, aburridísima. Habrían sido como las 4 o 5 de la tarde. Mi hermana estaba roncando. Yo ya no aguantaba el encierro. Así que me levanté despacito, sin hacer ruido para que no rechinaran los resortes. Me puse mis tenis y me salí. No avisé, obviamente. Si mi abuela me veía, me iba a poner una regañiza de aquellas y me iba a poner a rezar con ella. Salí por el zaguán de enfrente. La puerta de madera pesada estaba nomás emparejada, así que me deslicé para afuera. Cuando pisé la calle, me dio una sensación bien rara. No había ni un alma, nadie, ni un niño jugando con tierra, ni un señor en su caballo, ni los borrachitos que siempre se ponían afuera de la tienda de Don Chema. Todo estaba cerrado, y te juro que todo se veía como si le hubieran puesto un filtro amarillo a la vida, por la tierra y el solazo. Yo empecé a caminar nomás por caminar. Quería ir a un cerrito que estaba a las orillas del pueblo, donde a veces nos íbamos a sentar a ver el atardecer. Fui caminando por las calles, pateando piedritas, pensando en mis cosas de adolescente. Mientras más me alejaba del centro del pueblito,
que el centro era una plaza con un kiosco todo despintado y la iglesia. Las casas se iban haciendo más separadas, más viejas. Llegué a una callecita que ya casi topaba con el monte. Había mucha maleza seca, huizaches y nopaleras. Y ahí, a la sombra de un tejabán medio caído, vi una casa. Era una casa muy vieja, de esas de adobe que ya no tienen el enjarre, que se les ven los ladrillos de lodo secos y desmoronándose. No tenía barda, solo la puerta principal, que era de una madera ya toda comida por el sol, y una ventanita de esas chiquitas, como con rejas de hierro oxidado. Y afuera, sentada en una sillita de tule que parecía que se iba a romper en cualquier momento, estaba una señora. Yo me saqué de onda. Te digo, en ese rancho todos se conocen. Si no son primos, son compadres, y si no, mínimo ubicas de qué familia son. Pero a esta señora, yo nunca la había visto en mi vida. Y eso ya era raro. Me fui acercando porque tenía que pasar por ahí a fuerzas para seguir mi camino. La señora estaba encorvada. Traía un vestido como de manta, ya medio grisáceo, y un rebozo negro bien apretado alrededor de los hombros. Y eso fue lo primero que me hizo ruido. Hacía un calor de los 1000 demonios. Fácil estábamos a unos 30 y tantos grados. Y ella estaba tapada como si hiciera frío. Cuando estuve a unos cuantos metros, levantó la cabeza. Señor Tenebralia, no te puedo explicar la mirada de esa mujer. Tenía la cara llena, pero llena de arrugas, como si fuera una manzana seca. Su piel se veía curtida, pero sus ojos estaban como nublados, como si tuviera cataratas, bien opacos, grises. Y me clavó esa mirada. No parpadeaba. Yo sentí un escalofrío que me subió desde los tobillos hasta la nuca. Pero por pura educación, porque así nos enseñaron, le iba a decir buenas tardes. Ya tenía la boca abierta para saludarla, cuando ella me interrumpió. Habló antes que yo, y su voz no se me va a olvidar nunca. Era una voz rasposa, pero bajita, como si estuviera hablando con la garganta llena de tierra. Me dijo así, directo: hoy no es día para andar entrando donde no debes, muchacha. Me quedé helada. Paré en seco. Yo no le había dicho nada. No iba a entrar a su casa, ni al caso. Solo iba caminando por la calle. Yo le contesté algo como: sí, doña, buenas tardes. Nomás voy aquí de paso. Y seguí caminando, medio apurando el paso. Pensé, pobre vieja, ha de estar medio loquita, ya de la edad. Allá en los pueblos hay mucha gente mayor que ya desvaría, y pues uno no les hace caso. Caminé como media cuadra más, ya acercándome al monte. Pero fíjate cómo es la mente humana, cómo es uno de terco y de tonto. Me quedé pensando en lo que me dijo, entrando donde no debes. ¿A qué se refería? Me dio curiosidad, mucha curiosidad. No sé por qué. Me detuve, me di la vuelta y me quedé viendo hacia atrás, hacia donde estaba la casa de la señora. Ya no estaba. Se me hizo rarísimo. Yo no había escuchado que se parara, ni que arrastrara la silla, ni que abriera la puerta. Nada. Literalmente pasaron unos segundos desde que la dejé atrás, y ya había desaparecido. Empecé a caminar de regreso, a paso lento. No sé por qué lo hice, de verdad. Hasta la fecha me regaño sola. Me digo, ¿qué necesidad tenías de regresar? Pero la curiosidad me ganó. Llegué otra vez al frente de la casa. La silla de tule ahí seguía, sola. Pero noté otra cosa. La puerta de la casa, esa puerta vieja de madera, no estaba cerrada por completo. Estaba emparejada, entreabierta, dejando una rendija oscura de unos cuantos centímetros. Me paré ahí enfrente. Me asomé un poquito. Adentro no se veía nada por el solazo que había afuera. Mis ojos no se acostumbraban a la oscuridad. Pero de repente me llegó un olor fortísimo. Era como una mezcla de tierra mojada, pero no la tierra bonita cuando llueve, sino como tierra de maceta vieja, combinada con un olor a hierbas quemadas, a copal y algo más, como a humedad estancada. Era un olor mareador. No sé, te juro que no sé qué se me metió en la cabeza, pero levanté la mano y empujé tantito la puerta. Rechinó feísimo. «¡Ick!» «¿Señora?», dije en voz bajita.
Nadie contestó. Di un paso adentro. Lo primero que sentí fue el cambio de temperatura. Afuera estaba el calorón seco de Zacatecas, pero ahí adentro, haz de cuenta que me metí a un refrigerador. Estaba helado. Helado al grado de que se me puso la piel de gallina al instante. La casa era de un solo cuarto, o al menos eso parecía. No había piso firme, era pura tierra apisonada. No había muebles, ni cama, ni ropero. Nada de lo que encontrarías en una casa normal de una persona mayor. Pero en el centro del cuarto, pegado a la pared del fondo, había una mesa. Era una mesa grande, cubierta con una tela que alguna vez fue blanca, pero que ahora estaba manchada de cosas oscuras y cera seca. Y la mesa. Señor Tenebralia, eso no era una mesa de comedor. Era un altar, pero no era un altar de los que pone mi abuela con la Virgen de Guadalupe y sus santitos. No, había unas cosas rarísimas. Había muchos frascos de vidrio, de esos de mayonesa, llenos de diferentes cosas. Unos tenían agua turbia, como verdosa. Otros tenían algo que parecía manteca amarillenta. Y había varios cuencos de barro, chiquitos, que estaban llenos de tierra. Pero era una tierra negra, muy fina, casi como ceniza. Y en medio de esa tierra negra había como listones, rojos y negros, enredados. Había también muchas veladoras. Ninguna de santos conocidos, la mayoría eran velas negras o rojas, y estaban encendidas. Eso era lo que me daba la luz en el cuarto. Había fotos también. Varias fotografías viejas, de blanco y negro o color sepia, de gente que no conocía. Algunas fotos estaban clavadas con alfileres a unos muñecos que, te lo juro por Dios, parecían hechos de estambre y pelo, cabello humano. Y el olor venía de un sahumador de barro que estaba tirando un humo bien denso en una esquina. Yo me quedé pasmada. No podía moverme. Estaba viendo todo eso, entendiendo poco a poco dónde me había metido. Era obvio que esa señora se dedicaba a hacer trabajos. Brujería, santería, no sé cómo le digan, magia negra. Allá en los pueblos se sabe que hay gente que hace esas cosas, curanderos y eso. Pero esto se sentía pesado, se sentía sucio. Sentí una náusea, como si me quisieran dar ganas de vomitar, pero de puro nervio. Estaba a punto de darme la vuelta para largarme de ahí cuando escuché algo. Vino de la esquina más oscura del cuarto, detrás de la mesa. Fue un sonido sutil, como de algo moviéndose. No pasos, no eran pasos. Era como si algo estuviera arrastrando algo pesado sobre la tierra. Me quedé petrificada. Los ojos se me empezaron a llenar de lágrimas del miedo. Señora, volví a decir. Pero me salió la voz bien temblorosa, casi un susurro. Nadie me contestó. Pero el arrastre sonó otra vez. Y esta vez, señor Tenebralia, sentí una presencia. No te sé explicar. Haz de cuenta cuando estás solo en un cuarto y de repente sabes que alguien entró a tus espaldas, aunque no haga ruido. Esa pesadez en el aire, esa sensación de que te están observando. Pues sentí eso, pero multiplicado por 1000. Sentí que algo inmenso y bien malo estaba ahí, en lo oscuro, mirándome. Se me quitó lo paralizada de golpe. Me di la media vuelta y no corrí, porque sentí que si corría eso iba a ir tras de mí. Caminé rápido. Salí por la puerta, y en cuanto pisé la calle de tierra otra vez y me dio el solazo en la cara, sentí que volvía a respirar. Empecé a caminar a paso súper rápido, casi trotando, sin voltear atrás para nada. Me fui derechito a la casa de mis abuelos. Llegué, me metí rápido por el zaguán, lo cerré bien, le pasé la aldaba y me metí a mi cuarto. Mi hermana seguía dormida en la misma posición. Me tiré en la cama, sudando frío. Tenía el corazón a 1000 por hora. No le dije a nadie. ¿Qué les iba a decir? Oigan, me salí el Viernes Santo. Rompí las reglas y me metí a la casa de una bruja. Me iban a matar a palos mis abuelos, y luego mi mamá. Me guardé todo. Pensé, ya, saliste, no pasó nada, se acabó. Ay, señor Tenebralia, qué equivocada estaba. Pensé que ya había quedado ahí, en un susto por metiche. Esa tarde pasó normal. Yo estuve súper callada.
más de lo normal. En la cena nos sirvieron la capirotada, y yo ni me la pude acabar porque traía el estómago cerrado. Mi abuela me preguntó si me sentía mal. Le dije que traía dolor de cabeza por el calor. Se la creyó. Llegó la noche. Y como te digo, allá en los ranchos, la noche no es como en la ciudad. En la ciudad siempre hay ruido, siempre hay un carro a lo lejos, el del gas, los perros, un vecino con música. Allá no. Allá a las 9 de la noche todo está completamente negro y el silencio es abrumador. Y más siendo Viernes Santo. No se escuchaban ni los grillos, fíjate. Me fui a mi cuarto. La cama, como te dije, era de esas de latón. Mi hermana y yo dormíamos ahí. La puerta del cuarto daba a un pasillo largo, que estaba al aire libre y conectaba con el patio y la cocina. Apagamos el foco, que era un foco pelón colgado del techo, y nos acostamos. Mi hermana cayó rendida a los 5 minutos. Yo no. Yo no podía cerrar los ojos. Daba de vueltas, me tapaba, me destapaba. Sentía un nervio en la panza que no me dejaba tranquila. Dieron, no sé, calculo que pasaban de las 12 de la noche. Y ahí fue cuando empezó. Todo estaba en completo silencio. De repente, desde el fondo del pasillo, cerca de la puerta de la calle, escuché algo. Primero pensé que era un gato de los que se suben a las tejas. Pero luego el sonido se hizo más claro. No venía del techo, venía del suelo. Era el mismo sonido que escuché adentro de esa casa vieja. Shh, shh, shh. Era el sonido de algo arrastrándose, lento, muy despacio, sobre el piso de cemento pulido del pasillo. Yo me congelé. Me quedé boca arriba, viendo hacia el techo oscuro, sin mover un solo músculo. Mi hermana respiraba profundo, bien dormida a mi lado. El sonido se fue acercando. Pasó por la ventana de la sala. Luego por la ventana del cuarto de mis abuelos, que estaba antes que el mío. Shh, pausa. Shh, pausa. No sonaba como una persona arrastrando los pies. Sonaba como si alguien estuviera jalando un costal muy pesado, un costal mojado y lleno de piedras, por el suelo. El sonido llegó justo afuera de la ventana de mi cuarto. La ventana tenía unas cortinas delgadas, y por la luz de la luna llena que había esa noche, se alcanzaba a ver un poco el reflejo en el suelo. Vi una sombra grande y deforme que pasó por la ventana, tapando la poca luz de la luna. Se detuvo. Se detuvo justo frente a la puerta de mi cuarto. Señor Tenebralia, yo en ese momento dejé de respirar. Te juro que sentía que el corazón me latía en la garganta y en los oídos. Estaba aterrada. Trataba de no moverme, porque la cama de latón rechinaba con cualquier cosa. Hubo un silencio que se me hizo eterno. Yo estaba esperando que algo golpeara la puerta, que intentaran abrir la manija. Pero no intentó entrar. En vez de eso, habló. Desde el otro lado de la puerta, pegadito a la madera, a la altura de la cerradura, escuché la voz. Era la voz de la señora, la de la tarde. Pero, ¿cómo te explico? No sonaba normal, sonaba como distorsionada, como si estuviera hablando adentro de un tubo largo, y sonaba mucho más profunda, más baja, casi como si le costara trabajo articular las palabras. Me dijo, te dije que no entraras. Cada palabra la pronunció despacio, con un tono que me caló hasta los huesos. No era una advertencia, era una amenaza. Y lo sentí clarito, que lo que estaba ahí afuera de la puerta no era una señora, no era una persona, era otra cosa que usaba la voz de la señora. Se me salieron las lágrimas. Empecé a llorar en silencio, apretando los ojos, rezando todo lo que me sabía, el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, todo revuelto. Pasaron unos minutos, y luego escuché cómo esa cosa se empezó a alejar. Shh, 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 por el pasillo, de regreso hacia el patio, hasta que el sonido se perdió en la noche. Yo no dormí. Me quedé en esa misma posición, hecha bolita, hasta que vi que empezó a amanecer y empezaron a cantar los gallos de mi abuelo. En cuanto vi la luz del sol entrar por las orillas de la cortina, me levanté de un brinco. Salí al pasillo. No había nada. No había marcas en el suelo, ni tierra, ni lodo, nada. Fui a la cocina y ahí estaba mi abuela, ya haciendo café de olla y calentando tortillas en el comal.
Era sábado de gloria. Ya se sentía el ambiente un poquito más relajado, aunque todavía seguían con sus rezos. Me senté en la silla de madera frente a ella. Estaba pálida, temblando. Ella me vio y dejó de hacer lo que estaba haciendo. Se me quedó viendo fijamente. «¿Qué tienes, muchacha? Pareces asustada», me dijo. Yo no aguanté más. Me solté llorando. Y se lo solté todo de golpe. Le dije que había desobedecido, que había salido el Viernes Santo en la tarde, que caminé por las orillas del pueblo, que vi a una señora sentada, lo que me dijo, cómo me metí a la casa a husmear, lo que vi adentro y lo peor, lo que había escuchado afuera de mi puerta en la noche. Esperaba que me diera una cachetada o que me empezara a regañar gritando, pero no lo hizo. Y eso fue lo que más miedo me dio. Mi abuela se quedó completamente callada. Se sentó en la otra silla, agarró su rosario que siempre traía en el delantal y se puso a jugar con las cuentas, mirándome con una cara de horror, de compasión, no sé. Se persignó lentamente, tomó aire. «Ay, muchacha», me dijo, casi en un susurro, «¿por qué eres así de terca? ¿Por qué andas tentando al diablo en sus días?» Yo seguía llorando. «Abuela, te lo juro, era una señora vieja, me habló». «Describe la casa», me ordenó. Le describí la casa de adobe sin enjarre, la silla de tule, la puerta vieja. Le dije en qué calle estaba, rumbo al cerro. Mi abuela cerró los ojos y movió la cabeza. «Mija», me dijo, agarrándome de las manos. Sus manos estaban bien frías. «Esa casa lleva años vacía. Años. Es la casa de doña Macaria». Yo la miré confundida. «¿Y quién es doña Macaria? ¿Por qué hace esos trabajos ahí?» Mi abuela apretó mis manos. Doña Macaria era curandera, sí, pero se metió en cosas muy negras al final de su vida. Se volvió mala. La gente dejó de ir a buscarla porque decían que ya no curaba, que echaba salaciones. Pero mija, doña Macaria ya murió. Murió hace más de 15 años. Yo sentí que el suelo se me movía. «No, abuela, no puede ser, yo la vi», me habló. Traía un rebozo negro y un vestido de manta. «Esa era la ropa con la que la enterraron, mija», me interrumpió mi abuela. «Y en esa casa ya no hay nadie. Nadie entra ahí porque dicen que la casa quedó maldita, que la vieja dejó demonios atrapados ahí adentro. Por eso te dijeron que no anduvieras saliendo el Viernes Santo. Esos días, esas cosas agarran más fuerza. Lo que viste no era la señora, y lo que entró a esta casa anoche, menos. Ese día, mi abuela quemó palma bendita en toda la casa. Me hizo que me bañara con agua de ruda, y me tuvo rezando con ella casi toda la tarde. Mis papás fueron por nosotros al día siguiente, el domingo de resurrección. No me quedé ni un día más. Te juro por lo más sagrado, señor Tenebralia, que yo nunca volví a pasar por esa calle. Nunca. Ni siquiera volví al pueblo por muchos años, hasta que mi abuela falleció. Y nomás fui al funeral y me regresé a la ciudad. Pero hay algo que, te digo, hasta la fecha me sigue persiguiendo. Ya pasaron muchos años de eso. Ya estoy casada, tengo mis hijos, vivo en una casa de Infonavit aquí en la ciudad, en un fraccionamiento donde siempre hay ruido. Pero a veces, no siempre, pero a veces, cuando me quedo sola en la noche, cuando mi esposo tiene turno de noche y los niños están dormidos, apago la tele, apago todo, y el silencio se hace pesado. Esto fue por ahí del 2016, más o menos. Nos movíamos mucho por la zona del Bajío, agarrábamos jale en Celaya, en Irapuato, y a veces nos tocaba irnos a meter a pueblos que ni en el mapa salen, de esos que para llegar tienes que desviarte de la carretera federal, agarrar un camino de tierra que te desmadra la suspensión de la camioneta y rezar para que no te salga un retén raro, de esos que no traen uniforme. Traíamos una Nissan Estaquitas blanca, ya bien jodida. La puerta del copiloto no cerraba bien y tenías que ir agarrándola en las curvas para que no se abriera de chingadazo. Ese abril nos salió un jale grande en un pueblo cerca de Valle de Santiago. Un vato que al parecer mandaba dinero del otro lado estaba levantando una casa de 2 pisos, de esas cuadradas que desentonan con todo el pueblo. Puras bardas de tabique rojo sin enjarrar, pero con unos ventanales de aluminio que te cagas. Querían todo en color champán y con cristal ahumado.
Nos iba a tomar por lo menos una semana entera sacar la chamba porque el mudo era bien perfeccionista. Si el nivel marcaba 1 milímetro de desnivel, el cabrón quitaba el marco y lo volvía a perforar. El problema fue que el jale se nos juntó con la Semana Santa. Yo le dije al mudo que la neta yo me quería regresar el jueves, que no quería andar trabajando en días santos, no tanto por religioso, sino porque en los pueblos de Guanajuato en esas fechas todo se muere. No hay tiendas abiertas, no hay fondas para tragar, la gente se encierra, es un pinche ambiente bien pesado. Pero el dueño de la obra nos dijo que si no le dejábamos todo cerrado para el sábado, no nos iba a soltar el resto de la lana. Y pues la necesidad es cabrona. Como no había dónde quedarse en el pueblo, ni un pinche hotel de paso, me acordé que mi tía Rosa vivía en otro municipio ahí cerca, a unos 40 minutos de terracería. Mi tía es hermana de mi mamá, una señora ya grande, viuda, de esas que se la pasan todo el día con el rosario en la mano y que tienen la casa oliendo a cera derretida y a fabuloso de lavanda. Le marqué de un teléfono público porque en la obra no agarraba la señal del celular y me dijo que sí, que me dejaba quedar en el cuarto de las visitas, pero que no más a mí. El mudo prefirió quedarse a dormir en la caja de las estaquitas, con una lona encima para el frío. Dijo que él no aguantaba a las viejas persignadas. Llegué a casa de mi tía el jueves en la noche. El pueblo estaba oscuro, oscuro de verdad. No había ni perros ladrando en la calle. Cuando toqué la puerta de lámina, tardó un chingo en abrir. Me pasó. Me dio un plato de lentejas frías porque ya no podía prender la estufa y me leyó la cartilla. Me dijo que al día siguiente era Viernes Santo, que en su casa no se prendía la tele, no se ponía música, no se hablaba fuerte y sobre todo no se salía a la calle después de que se metiera el sol. Yo le dije que sí a todo. La neta yo nomás quería dormir porque traía la espalda deshecha de cargar hojas de vidrio de 6 milímetros todo el pinche día. El cuarto donde me metió estaba al fondo de la casa, pasando un patio de cemento que tenía unas macetas con helechos bien marchitos por el calorón que hacía. La casa de mi tía era de esas antiguas, con techos altísimos y paredes gruesas que siempre estaban heladas, pero irónicamente no dejaban circular el aire. El cuarto olía a humedad, a ropa guardada. La cama era un catre con un colchón de esos de resortes que se te encajan en las costillas. Me tiré ahí sin bañarme, dormí pesado. Al día siguiente me fui a la obra temprano. Regresé hasta en la noche. El viernes estuvo cabrón. El calor rebotaba en el aluminio y te quemaba las manos. El mudo se cortó feo con un esmeril y anduvimos parando la sangre con estopa y cinta de aislar. Para cuando regresé a casa de mi tía, ya era noche cerrada. El pueblo estaba más callado que el jueves. Una cosa es el silencio de que no haya ruido de carros, y otra es el silencio donde parece que hasta los grillos tienen miedo de hacer ruido. No sé cómo explicarlo. Es un silencio que te zumba en las orejas. Entré con mis propias llaves, despacito para no hacer ruido. La casa estaba a oscuras. Solo había una luz parpadeando en la sala. Era un altar. Mi tía siempre ponía un altar en esas fechas, pero este año se había pasado de lanza. Había movido los sillones viejos que tenía para dejar un espacio en medio. Había puesto una mesa cubierta con un mantel morado, de esos de terciopelo que se ven pesados, y encima estaba la imagen. Era una estatua de madera, como de 1 metro de alto. Un Cristo o un santo. La neta no sé mucho de eso, pero estaba de pie, con la cabeza agachada y las manos amarradas. Tenía una peluca de pelo natural que se veía bien tiesa, y la pintura de la cara estaba como cuarteada. Alrededor le puso un chingo de veladoras de vaso de vidrio y unas flores moradas que ya se estaban marchitando. La luz de las veladoras hacía que las sombras de la estatua brincaran en la pared del fondo. Pasé por ahí rápido. No me quise quedar viendo porque esas madres siempre me han dado mala espina. Las imágenes antiguas tienen los ojos de vidrio muy reales. Parece que te siguen. Me fui a mi cuarto. Me quité las botas que estaban llenas de tierra blanca y me tiré al catre. No me podía dormir. Hacía un calor sofocante, de ese calor seco que te raspa la garganta. Me daba vueltas y vueltas. Sentía los resortes del colchón. Escuchaba el zumbido del silencio. Me quedé viendo el techo, donde se marcaban las manchas de salitre. Me habré quedado dormido por cansancio, no sé a qué hora,
pero me desperté de golpe. No fue por un ruido, fue por una sensación. Esa sensación de que alguien te está viendo de cerca. Abrí los ojos y estaba todo en penumbra. Agarré mi celular de la mochila que dejé en el suelo. Eran las 2:40 de la madrugada, y entonces lo sentí, un olor bien raro. No era el olor a viejo del cuarto, no era el fabuloso de mi tía, era un olor húmedo, pero pesado. Como cuando levantas una piedra grande que lleva años en la tierra y huele a humedad negra, a raíces podridas, a gusanos, pero mezclado con algo metálico, como a cobre, como a sangre vieja o a fierro oxidado. Un olor que te daba asco pasarlo por la garganta. Me senté en el catre. Pensé que a lo mejor se había roto una tubería del drenaje. La casa era muy vieja. Tenía la boca reseca. Necesitaba agua y quería ir al baño. El baño estaba cruzando el patio, pasando a un lado de la sala. Me levanté en calcetines. El piso de mosaico estaba helado. Salí al patio. El aire afuera estaba más pesado que adentro, ni una pinche brisa. Caminé por la orillita para no hacer ruido. Cuando pasé por la puerta doble de la sala, que estaba abierta de par en par, el olor ese me pegó más fuerte. Venía de ahí. Me detuve. No sé por qué me detuve. Debí haber seguido derecho al baño, pero me quedé ahí en el marco de la puerta. Las veladoras del altar ya se habían consumido casi todas. Nomás quedaban 2 encendidas. La llama estaba bajita, casi ahogándose en la cera derretida. Miré hacia la imagen. La estatua de madera estaba ahí, en medio de la mesa con el mantel morado, y le vi la cara. Tenía algo corriendo por las mejillas. Al principio, mi mente de güey cansado dijo, es agua, la madera está sudando por el calor. A veces los materiales sudan, el aluminio lo hace, el vidrio lo hace en la madrugada. Me acerqué un par de pasos, casi arrastrando los calcetines. El olor a tierra húmeda y cobre era tan fuerte ahí que me dieron ganas de vomitar. Me quedé viendo la cara de la imagen. La luz de la veladora daba justo de abajo hacia arriba, y me di cuenta de que no era agua. El agua corre rápido, se escurre, gotea. Esa madre no. Esa madre era espesa. Bajaba bien lento por la pintura cuarteada de la mejilla de madera. Parecía savia de árbol oscuro, o como aceite de motor sucio. Y por donde pasaba, dejaba una marca negra, como si estuviera manchando la madera para siempre. Salía de los ojos de vidrio. Una gota gruesa, lenta, deslizándose hasta la barbilla. Me quedé congelado. ¿Sabes cuando el cerebro no procesa lo que está viendo e intenta buscarle una lógica? Pensé en humedad del techo. Pensé en cera derretida que salpicó. Pensé cualquier pendejada para no aceptar lo que tenía enfrente. Y entonces pasó. No fue un movimiento brusco, no saltó ni nada de esas chingaderas de películas. Fue un movimiento minúsculo. La cabeza de la imagen de madera, que estaba inclinada hacia el frente y un poco hacia la izquierda, se movió, se enderezó, apenas unos milímetros, y giró despacio, muy despacio, arrastrando el cuello de madera seca contra el cuerpo de madera. Escuché el crujido, un clac, clac chiquitito. La cara se detuvo, y los ojos de vidrio quedaron apuntando exactamente hacia donde yo estaba parado. Se me heló la sangre. Literalmente sentí como el frío me subió desde los talones hasta la nuca. No podía respirar. Quería correr. Quería salir por el zaguán y echar a correr por la terracería hasta encontrar la camioneta del mudo. Pero las piernas no me respondían. Estaba clavado al piso de mosaico. Y en ese silencio absoluto escuché la voz. No venía de la estatua. Venía de atrás de mí, justo detrás de mi oreja derecha. Tan cerca que sentí como un airecito frío rozándome el pelo. Un susurro áspero, como si alguien que no tiene saliva tratara de hablar. Hoy no es día para estar despierto. El olor a fierro oxidado me inundó la nariz de golpe. No volteé. Te juro por mi madre que no volteé. Si volteaba, sentía que me iba a morir ahí mismo. El cuerpo reaccionó por puro instinto de supervivencia. Di un paso atrás, luego otro, sin dejar de mirar los ojos de la estatua, que seguían fijos en mí, con esa gota negra colgando de la barbilla. Me di la vuelta y caminé. No corrí. Caminé lo más rápido que pude hasta el cuarto. Cerré la puerta de madera. Le puse el pasador oxidado.
Me tiré a la cama y me tapé hasta la cabeza con la cobija rasposa. No cerré los ojos en toda la puta noche. Me quedé escuchando, esperando oír pasos en el patio, esperando oír que la perilla de mi puerta se moviera. Pero no se escuchó nada, solo el silencio pesado. Amaneció. Empecé a escuchar los pájaros afuera. La luz del sol se metió por la rendija de la ventana. Me levanté sintiendo que pesaba 100 kilos. Agarré mis botas, mi mochila, y salí del cuarto. Mi tía ya estaba en la cocina. Estaba calentando agua en una olla de peltre. Olía a café de olla. El olor a humedad y a fierro había desaparecido por completo. Me acerqué a la cocina. Mi tía me vio mis ojeras y lo pálido que seguro estaba. «Ya te vas», me dijo. No me preguntó, lo afirmó. «Sí, tía, ya terminamos el jale», le mentí. Aún faltaban un chingo de vidrios, pero me valía madre. No le quería decir, pero me ganó la pinche desesperación. «Oiga, tía, en la noche, yo me levanté al baño, y la imagen de la sala, me temblaba la voz. Me sentía como un niño chiquito. La imagen estaba llorando una cosa negra, y se movió. Yo esperaba que me dijera que estaba loco, que estaba borracho, que me había imaginado cosas por el calor, que me regañara. Pero no hizo nada de eso. Dejó la cuchara con la que meneaba el café. Se limpió las manos en el mandil. Su cara no cambió, no se asustó. Solo se veía cansada. Caminó hacia la sala. Yo fui detrás de ella, quedándome en el pasillo. La mesa estaba ahí, las veladoras apagadas. La imagen de madera seguía ahí. Su cabeza estaba inclinada hacia el frente y a la izquierda, como cuando llegué, como si nunca se hubiera movido. No había manchas en su cara, no había nada oscuro. Mi tía agarró una tela blanca que tenía doblada en una silla, como una sábana vieja, y sin decir ni media palabra, la desdobló y cubrió toda la imagen. La tapó por completo. Se quedó viendo el bulto blanco por un segundo. Luego volteó a verme. «Te dije que no salieras del cuarto». Su voz era baja. No estaba enojada, estaba seria. En Viernes Santo, a veces, las cosas no están como deberían. Las formas se prestan, mijo. No le pregunté a qué se refería con que las formas se prestan. Agarré mis chivas y me fui caminando hasta la obra. El mudo ya estaba cortando aluminio. Le dije que recogiera todo, que el dueño nos pagara lo que fuera y que nos largábamos. Discutimos, pero me vio tan mal que terminó accediendo. Nos fuimos al mediodía. Nunca volví a ir a ese pueblo. Mi tía murió hace un par de años, de pulmonía. La casa se la quedaron unos primos que la terminaron vendiendo. Yo todavía vivía con mis jefes en una colonia que está a las afueras de la ciudad, allá para el rumbo de la salida a Zacatecas. Haz de cuenta que es de esas colonias que empezaron como asentamientos irregulares y poco a poco se fueron pavimentando, pero no más las calles principales. Mi casa estaba en una de las orillas, donde literal se acaba el pavimento. Hay una callecita de terracería y ya después puro monte, puro cerro y huizaches. Mi rutina era bien normal, nada del otro mundo. En ese tiempo, yo trabajaba en una bodega de abarrotes de lunes a sábado. Entraba temprano y salía como a las 6 de la tarde. Agarraba el camión que me dejaba en la entrada de la colonia y de ahí me tocaba caminar unas 6 cuadras hasta mi casa. Las primeras 4 cuadras estaban bien. Tenían luz mercurial de esa amarilla. Había tienditas, la gente afuera de sus casas cotorreando o los morros jugando fut en la calle. Pero las últimas 2 cuadras ya eran otro boleto. Como daban al monte, casi no había casas. Nomás lotes baldíos con mallas ciclónicas llenas de basura atorada y ni un solo poste de luz. En la noche, si no había luna, neta no te veías ni las manos. Yo vivía con mi mamá, mi papá y mi hermana, la menor. Mi abuela paterna vivió con nosotros mucho tiempo antes de fallecer. Y ella era muy de pueblo, de esas señoras de antes que tenían una creencia o un remedio para todo. Y me acuerdo mucho que ella siempre nos regañaba por andar chiflando. A mí me gustaba mucho silbar, desde morrito. Ya ves que uno aprende a chiflar y anda por toda la casa haciendo ruido nomás por joder. Mi abuela se enojaba un chingo, pero se ponía peor en Semana Santa. Me acuerdo que una vez,
Estaba yo chiflando la tonadita de un comercial en la cocina, y mi abuela me dio un manotazo en el brazo. Me dijo: cállate el hocico, chamaco, y menos ahorita que es Viernes Santo. No andes chiflando en la noche, porque allá afuera hay cosas que andan sueltas, y si les hablas, te van a contestar. Yo me reí, güey. Tenía como 10 años. Le dije que no pasaba nada, pero mi mamá me regañó también nomás para darle por su lado a la abuela. Nunca me explicaron qué era eso que andaba suelto, ni qué chingados significaba que te contestaran. Con el tiempo uno crece, te haces güey. Se te olvidan esas cosas de viejitos y dejas de creer en mamadas. Bueno, el caso es que llegó ese día. Era Viernes Santo. En la bodega nos habían dado el día libre, supuestamente, pero el jueves en la tarde nos avisaron que iba a llegar un cargamento atrasado y que ocupaban a 2 güeyes para descargar. Nos pagaron doble y pues yo acepté porque andaba corto de lana. Nos la aventamos toda la tarde y parte de la noche. Salí de la bodega como a las 11:30. A esa hora ya no pasaba mi camión normal, así que tuve que agarrar un taxi de ruta que me dejó en la entrada de la colonia pasada la medianoche. Ya era sábado, técnicamente, pero tú me entiendes. La vibra era de la noche del Viernes Santo. Me bajé del taxi y empecé a caminar. Hacía un chingo de frío, de ese frío seco que te cala en la nariz y que hace que se te lloren los ojos. La colonia estaba muerta. Y cuando digo muerta, es literal. No se escuchaba ni una sola televisión encendida, ni música, ni carros a lo lejos. Nada. Lo único que sonaba eran mis propias botas contra el pavimento. Te juro que la vibra se sentía bien pesada. Yo no soy miedoso. O sea, toda mi vida he caminado por ahí de madrugada cuando vengo de alguna peda o del jale, y a lo mucho me da culo que me vayan a asaltar los cholos de la otra cuadra. Pero esa noche no había nadie. Llegué al punto donde se acaba el pavimento y empieza la terracería, mis últimas 2 cuadras. Ahí fue donde noté el primer detalle raro. En esa calle de tierra siempre había perros. Don Chema, un vecino que vivía en una casa a medio construir, tenía como 5 perros callejeros que alimentaba y siempre le ladraban a todo el que pasaba. Siempre. Aunque pasaras todos los días, los cabrones te ladraban. Esa noche no se escuchó ni un solo ladrido. Es más, ni el ruido de las cadenas ni las patas en la tierra. Parecía que los habían sedado o que los habían metido a todos a la casa, cosa que don Chema nunca hacía. Estaba tan callado el pedo que hasta mis propios pasos me estaban poniendo nervioso. Se escuchaba el crunch, crunch de la grava suelta, muy fuerte. Así que, por pura pinche maña, por nerviosismo o por no sentirme tan solo, empecé a silbar. Ni siquiera era una canción. Era un chiflido de esos que haces para llamar a un perro o a un compa. Un silbido corto, agudo. ¡Fiu! Seguí caminando. Di como 3 pasos más y entonces lo escuché. A lo lejos, hacia el lado del monte, alguien me contestó. ¡Fiu! Me detuve en seco. Me quedé parado en medio de la calle de tierra, aguzando el oído. Al principio mi cerebro trató de buscarle la lógica. Pensé, cabrón, es el eco. Pero güey, ahí no hay paredes grandes, ni montañas cerca que reboten el sonido. Es puro terreno pelón con matorrales. Aparte, el eco suena igual que tú, nomás más bajito. Este silbido no sonó exactamente igual. Sonó como si alguien estuviera tratando de imitar mi silbido, pero le hubiera salido un poco diferente. Me quedé ahí parado como pendejo unos 10 segundos. Empecé a pensar que a lo mejor era un vecino o algún teporocho que andaba por ahí meando en el monte y quiso cotorrear. Ya ves que uno es pendejo y le busca 3 pies al gato. Así que, para comprobar, y la neta no sé por qué chingados lo hice, volví a silbar. Esta vez hice un silbido de 2 tonos, más larguito. No pasaron ni 2 segundos, güey. La respuesta llegó, pero esta vez no venía de lejos. Sonó a unos 10 metros de mí, hacia mi derecha, entre unos huizaches de un lote baldío. Pero el sonido... Señor Tenebralia, te lo juro por mi madre que se me heló la sangre en ese momento. No era un silbido humano. O sea, sí era un silbido, pero el tono estaba mal. Era un sonido larguísimo. Duró más tiempo del que una persona normal podría aguantar el aire de un solo jalón. Y era grave, como el sonido que hace el viento cuando se mete por la rendija de una puerta, pero con una intención bien clara.
Era como si esa cosa me estuviera diciendo, aquí estoy. El corazón se me empezó a salir del pecho. Sentí como un balde de agua fría en la espalda. En ese momento me acordé de mi abuela. No silbes en la noche, porque algo te puede contestar. Neta sentí ganas de llorar ahí mismo de la impotencia, de no ver ni madres en la oscuridad. No quise voltear. Sabía que si volteaba a ver los matorrales me iba a desmayar si veía algo asomándose. Apreté los puños, agaché la cabeza y empecé a caminar más rápido. No a correr, porque mi abuelo también decía que si corres, lo que sea que esté en la oscuridad, te persigue como si fueras presa. Así que caminé rápido, a zancadas largas, mirando nomás la punta de mis botas y la poca tierra que se veía. Me faltaba como cuadra y media para llegar al portón de mi casa. Pensé, ya la armé, nomás no voltees, nomás no voltees. Y entonces pasó lo peor que me ha pasado en la vida. El silbido sonó otra vez, pero esta vez sonó justo detrás de mi oreja izquierda, tan cerca que sentí que el sonido me vibró en el tímpano. Un silbido bajo, rasposo, como si estuviera silbando con la boca seca. Pero eso no fue lo que me quebró, güey. Lo que me hizo casi mearme en los pantalones fue que, al mismo tiempo que escuché ese silbido pegado a mi nuca, otro silbido igualito sonó a unos 5 metros enfrente de mí, en medio de la calle, justo en el camino por donde yo tenía que pasar para llegar a mi casa. Era imposible. No podía haber alguien detrás de mí y alguien enfrente haciendo el mismo ruido al mismo tiempo. Era como si estuviera rodeado, como si hubiera más de uno de esos, lo que sea que fueran. Se me cortó la respiración. Me quedé petrificado. No podía dar un paso para adelante porque sabía que iba a topar con la cosa que silbó enfrente. Y no podía dar un paso atrás porque sentía que la otra cosa me estaba respirando en la nuca. El silencio que siguió a esos dos silbidos fue lo más pesado del mundo. Sentía una presión en el aire, como cuando va a llover y se siente el ambiente denso, pesado, que te tapan los oídos. Cerré los ojos bien fuerte. Empecé a rezar en mi mente el Padre Nuestro, pero la neta ni me acordaba bien. Revolvía las palabras, nomás decía, Padre nuestro, líbrame, no mames, Padre nuestro. No sé cuánto tiempo me quedé así. Pudo haber sido 1 minuto o 10, la neta perdí la noción del tiempo. Pero de repente escuché un ruido bien mundano. Escuché el claxon de un camión de carga, muy a lo lejos, en la carretera. Ese pinche ruidito normal pareció romper la tensión. El aire se sintió más ligero. Abrí los ojos. No había nada enfrente. No miré para atrás. Arranqué a caminar casi trotando. Saqué las llaves de mi casa desde antes de llegar a la puerta. Las traía agarradas en el puño listas para meterlas a la chapa. Llegué al portón. Metí la llave temblando. Empujé la puerta y me metí. Puse el cerrojo y me recargué en la puerta de lámina, respirando como si hubiera corrido un maratón. Mi perro, un labrador cruza que teníamos que se llamaba el Chato, estaba dormido en el patio. Cuando me vio llegar así de alterado, ni siquiera se acercó a moverme la cola. Se me quedó viendo desde su casa de madera, con las orejas para atrás, y se metió hasta el fondo de su casita. Eso también me dio un chingo de mal rollo. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama tapado hasta la cabeza, sudando frío, escuchando cualquier ruidito que viniera de la calle. Pero no se escuchó nada más. Al día siguiente no le conté a nadie, ni a mis jefes, ni a mis compas. Me daba vergüenza decirles que me había asustado por un silbido, y la neta en mi mente trataba de convencerme de que a lo mejor habían sido unos vagos queriéndose pasar de listos conmigo. Con los años me mudé, me salí de casa de mis papás, me junté con mi morra y ahora rentamos una casita en una colonia más céntrica, de esas de Infonavit, donde las casas están pegadas pared con pared. Aquí hay luz, hay pavimento, se escuchan los vecinos pelear, la licuadora a las 7 de la mañana, todo normal. Ya pasaron como 5 años de esa madre del Viernes Santo y la verdad intenté borrarlo de mi mente. Pero por eso te escribo hoy, señor Tenebralia. Ayer mi novia se fue a visitar a su mamá, que vive en otro municipio. Me quedé solo en la casa. Me preparé de cenar, apagué las luces de la sala y me fui al cuarto a ver la tele. Eran como las 2 de la mañana. Fui al baño antes de dormirme.
El baño de mi casa no tiene ventana a la calle. Nomás tiene un tragaluz chiquito que da al techo. Estaba yo lavándome las manos. La casa estaba en completo silencio. Y entonces lo escuché. No venía de la calle, no venía del techo. Venía del cuarto oscuro de al lado. Un silbido, largo, grave, idéntico al de esa noche en la terracería. No contesté. Cerré la llave del agua. Me quedé encerrado en el baño como 2 horas hasta que empezó a amanecer. Nunca volví a silbar después de ese Viernes Santo, güey. Nunca. Ni siquiera de día. Porque como decía mi abuela, el problema no es silbar. El problema es que esas cosas tienen buena memoria. Y ya saben quién les contestó aquella vez. Yo vivía en Uruapan. Rentaba un cuartito por la Quinta. No sé si ubiques. Una zona medio calmada, pero pues, uno casi ni estaba ahí. Salía a las 5 de la mañana y regresaba ya de noche. Todo apestoso a tierra y a diésel. Mi primo el Chema, él sí es de allá de un pueblito más metido, Portancítaro. Él siempre ha sido más, no sé cómo decirlo, más vale madres. A él lo habían corrido de la empacadora por andar llegando crudo, y pues me pidió paro para ver si lo metía de chalán conmigo. Le dije que sí, al final es familia. Y mi tía ya me tenía harto llorándome por teléfono que el Chema no hacía nada. Total que el güey andaba conmigo para arriba y para abajo. Esa semana era Semana Santa. Allá en los pueblos la gente es bien persignada. O sea, se toman muy en serio eso de los días santos. Desde el jueves en la tarde ya nadie quiere hacer nada. Las calles se vacían, no hay ruido. Y el Viernes Santo, es peor. Las abuelas te dicen que no te bañes, que no cortes leña, que no salgas porque el diablo anda suelto, puras de esas cosas. Yo la neta nunca he sido de rezar ni nada de eso, pero el ambiente sí se siente pesado, como que el aire no se mueve, como si todo el mundo estuviera aguantando la respiración. Ese viernes no hubo jale. Los patrones cerraron las huertas y nos dijeron que hasta el lunes. Yo me quedé en mi cuarto viendo la tele, un calorón de la fregada. El ventilador nomás movía el aire caliente. Como a eso de las 2 de la tarde me marca el Chema. ¿Qué onda, güey? ¿Qué haces?, me dice. Pues nada, aquí sudando. Todo está cerrado. Saca la camioneta, vamos a dar el rol, ¿no? Estoy bien aburrido. Yo no quería. La neta tenía flojera. La camioneta andaba fallando de la bomba de gasolina y no quería quedarme tirado. Pero el güey insistió tanto que si íbamos a dar una vuelta por la carretera libre, que chance y encontrábamos un depósito abierto para comprar unas caguamas. Le dije que va. Pasé por él a la salida del pueblo. Hacía un sol de esos que te queman la nuca nomás de asomarte, y la carretera estaba desierta. Nada de carros. Parecía pueblo fantasma. Agarramos rumbo para Lombardía. No íbamos a ningún lado, nomás manejando con los vidrios abajo porque el estéreo ni servía. Y fue ahí donde el Chema empezó con sus cosas. Güey, fíjate allá, me apuntó por la ventana. Era una brecha, un camino de terracería que se metía entre unos cerros pelones. Puro huizache y tierra seca. Yo he pasado por esa carretera 1000 veces y nunca me había fijado en esa entrada. A lo lejos, entre unos árboles ya secos, se veía como una construcción. Una barda de piedra cayéndose y el techo de lámina oxidada de una casa vieja. ¿Qué tiene? Es una casa abandonada, de esas hay un chingo, le dije sin bajarle a la velocidad. Párate, güey, vamos a ver qué hay. Igual y encontramos herramienta vieja o algo que se pueda vender. ¿Estás pendejo? Es Viernes Santo. Además de seguro es propiedad privada. Nos van a dar un plomazo. Pero el Chema ya estaba terco. Que no, que se veía que nadie se había parado ahí en años. La maleza estaba altísima, tapando casi la entrada. Me orillé a regañadientes. El motor de la camioneta se apagó y de repente el silencio te pegaba en los oídos. No se escuchaban pájaros, ni grillos, ni el viento. Nada. Nomás el clac-clac del metal del motor enfriándose por el calor. Nos bajamos. La tierra parecía talco, de esa que se te mete en las botas luego. Empezamos a caminar por la brecha apartando las ramas con los brazos. El Chema iba adelante con un palo, pegándole a la hierba por si salía una víbora. Llegamos a la casa. Era una construcción de adobe, con el frente despintado, pedazos de pared caídos donde se veían los ladrillos de lodo y paja. La puerta de madera estaba podrida, caída de un lado, sostenida nomás por la pura pared.
Olía a humedad, a polvo cerrado, a cagada de rata. Lo normal en estos lugares. Entramos. Había un cuarto principal grande, basura en el suelo, unas botellas de vidrio viejísimas de refresco, un sillón que ya no más eran los resortes y la madera podrida. La verdad es que no había nada interesante. Yo ya me quería regresar porque adentro hacía más calor que afuera, el aire estaba estancado y me picaba la nariz. Ya ves, güey, puro mugrero, vámonos, le dije. Pero el Chema andaba asomándose por las otras puertas. Se metió por un pasillito oscuro. «Ven a ver esto», me gritó desde el fondo. Su voz sonó como ahogada, como si el cuarto no tuviera eco. Fui caminando despacio, cuidando dónde pisaba para no ensartarme un clavo. Llegué al cuarto. Era una habitación más chiquita, sin ventanas. Estaba en la penumbra, nomás entraba la luz por la puerta. Pero ahí adentro, el olor cambió. Ya no era humedad, era un olor dulce, como a manteca vieja, como a flores podridas o a cera quemada. Un olor que te daba asco pero te llenaba la cabeza. En la esquina del cuarto, sobre una mesa de madera que apenas se sostenía, había algo. No era un altar así como los de Día de Muertos. Era un montón de cosas amontonadas, asquerosas. Había litros y litros de cera derretida, blanca y negra, escurrida por las patas de la mesa hasta el piso, formando un charco duro que parecía plástico derretido. Entre la cera había fotos viejas, rotas, de gente que ni al caso. Algunas estaban rayadas con pluma negra en las caras. Había ropa, un calcetín de bebé sucio, un pedazo de camisa con manchas que parecían de aceite o no sé qué madre, y pelos, mechones de pelo enredados en la cera. Yo sentí que el estómago se me hizo chiquito. No sé explicarlo, pero mi cuerpo sabía que no teníamos que estar ahí. El instinto te dice, camínale para atrás, pero te quedas como pasmado. ¡Qué pinche asco!, dijo el Chema, pero se acercó. No toques nada, güey, vámonos a la verga ya, le dije agarrándolo del hombro, pero se zafó. Uy, el niño ya se asustó. Relájate, son puras mamadas de la gente ignorante de los ranchos, brujería barata. Y el muy pendejo agarró un palo del suelo y empezó a picar la cera. Rompió unas cosas, tiró unas fotos al piso, y luego, debajo de toda esa plasta de cera y tela sucia, vio algo. Metió la mano, yo le grité que la sacara, pero agarró la chingadera y la levantó. Era una figura. Medía como unos 15 centímetros. Parecía estar hecha de barro, pero estaba envuelta en hilos negros, apretados, cruzados por todos lados, y embarrada de esa misma cera o grasa apestosa. No tenía cara bien definida, pero sí tenía como la forma de una personita, con los brazos pegados al cuerpo. «¡Mira nada más! ¡Qué pinche cosa tan fea!», se rió el Chema, limpiándola un poco con su pantalón. «Suelta eso, déjalo ahí. No sabes ni de quién es ni qué enfermedades tiene. Pesa un chingo para su tamaño», me ignoró sopesándola en la mano. «Igual y tiene algo adentro. Me la voy a llevar, chance, y la abro en la casa a ver qué trae». Traté de quitársela, pero el güey se dio la vuelta y salió del cuarto rápido, burlándose. Salí detrás de él, con la nuca helada a pesar del calorón que hacía. Cuando cruzamos la puerta principal para salir de la casa, sentí un alivio enorme de que me diera el sol en la cara. Pero el aire seguía igual de muerto. Nos subimos a la camioneta. El Chema aventó la figura en la guantera y la cerró de un portazo. «Dale, dale, antes de que nos salgan las brujas», dijo riéndose a carcajadas. Yo prendí la troca, metí reversa y salí de la brecha, patinando las llantas. Manejé de regreso a Uruapan sin decirle una sola palabra. Estaba enojado, pero también tenía una sensación rara en el pecho, como cuando sabes que te van a regañar por algo malo que hiciste, una angustia atorada. Lo dejé en la parada de combis para que se fuera a su cuarto y yo me fui al mío. Esa noche me bañé con agua fría, cené un pan y me dormí temprano. Pensé que ahí quedaba el asunto. Una estupidez de morros aburridos. El lunes regresamos a la chamba. Pasé por él a las 5:30 de la mañana. Se subió a la camioneta y la neta lo vi mal. Tenía unas ojeras negrísimas, como si se hubieran hundido los ojos, y la piel la traía ceniza, como pálida pero sucia. No me saludó, nomás se sentó y cerró la puerta. «¿Qué traes? ¿Te fuiste de peda o qué?», le pregunté arrancando. «No he dormido bien».
me contestó ronco mirando por la ventana. Todo el día estuvo callado. Él, que siempre andaba gritando, chiflando, echando desmadre con los cargadores de la huerta, ahora nomás movía las cajas de aguacate como robot, despacio, con la mirada perdida en el suelo. Le pregunté si le dolía el estómago o si traía temperatura, pero nomás movía la cabeza diciendo que no. El martes fue igual. El miércoles ni siquiera fue a trabajar. Le marqué y no me contestó. En la noche salí de mi cuarto y fui a buscarlo. Él rentaba una vecindad cerca de la central camionera. Llegué. Toqué la puerta de lámina de su cuarto. Nada. Volví a tocar. Más fuerte. ¡Chema, soy yo! ¡Abre, güey! Escuché cómo se arrastraban unos pies adentro. Quitó el candado, pero no abrió la puerta toda, nomás una rendija. Olía a encierro, a sudor viejo. ¿Qué quieres?, me dijo. ¿Su voz? No sé. No sonaba a él. Sonaba como cansada, pero como si hablar le costara aire. Pues, ¿qué pasó, cabrón? No fuiste a jalar. El patrón ya te quiere correr otra vez. No puedo salir, me estoy cuidando. ¿De qué te cuidas? ¿Te metiste en pedos o qué? Abre la puerta. Lo empujé tantito y me metí. El cuarto estaba a oscuras. El único foco lo tenía apagado. La ventana estaba tapada con una cobija clavada en el marco. Hacía un pinche calor sofocante ahí adentro. Prende la luz, güey, no se ve nada. ¡No!, me gritó casi con pánico. Luego bajó la voz. No la prendas, se da cuenta. Me quedé quieto. El Chema estaba sentado en la orilla de su cama en calzones, temblando. Hacía como 30 grados y el güey estaba temblando. ¿Quién se da cuenta, Chema? ¿Te metiste algo? Dime la neta. Se agarró la cara con las dos manos y empezó a llorar. Pero no un llanto normal, era un ruido seco, sin lágrimas, como si se estuviera ahogando. ¿Hay alguien aquí?, dijo, señalando con la cabeza hacia la esquina de su cuarto. Volteé, no había nada, nomás la silla donde aventaba su ropa. No hay nadie, cabrón, estás alucinando. Mañana te llevo al doctor. No entiendes, no está caminando, no hace ruido, nomás está. Me explicó, hablando bien rápido, atropellándose con las palabras. Decía que desde el viernes en la noche, cuando llegó y puso la figura esa del diablo en su buró, empezó a sentir frío, que se acostó, apagó la luz y de repente el cuarto se sintió más chiquito. Como cuando alguien se te para al lado en la fila de las tortillas y sientes su calor, su respiración, pero sin que te toque. Dijo que cerraba los ojos y no veía negro. Veía el cuarto ese de la casa abandonada. La mesa, la acera, las fotos. Lo veía clarito, como si estuviera ahí parado. Y luego, entre la penumbra de ese cuarto que veía en su cabeza, algo se empezaba a mover. No puedo dormir porque si me duermo me lleva para allá. Y ya no está vacío el cuarto, güey. Esa madre que estaba ahí me está esperando. Sé que está parada junto a la puerta de ese pinche cuarto. Y aquí en mi casa, la siento. Está en la esquina. No se mueve. No más me está viendo. No más está. Yo sentí que se me erizaron los pelos de los brazos. Traté de sonar calmado, de racionalizar, porque si yo me asustaba, él se iba a poner peor. Es tu cabeza, güey. Te sugestionaste por la mamada esa que te trajiste. ¿Dónde está? Dámela, la voy a tirar a la basura. ¡No la toques! Brincó de la cama y se me puso enfrente. Los ojos los tenía pelones, inyectados de sangre. No la tires. Si la tiras se enoja más. La metí en una bolsa abajo de la cama. Bueno, pues te la devuelvo allá a la casa esa. Vamos mañana. No puedo ir. Yo no puedo regresar ahí. Ve tú. Por favor, güey. Llévala tú. Déjala exactamente donde estaba. La neta no quería. Pero verlo así, deshecho, me dio más lástima que miedo. Agarré la escoba, metí el palo abajo de su cama y jalé una bolsa de plástico negra de esas del súper. Ahí venía la cosa esa. Pesaba igual. La agarré con la misma bolsa para no tocarla con las manos y me salí rápido. Esa noche la dejé en la batea de mi camioneta. No la quise meter a mi cuarto. No dormí nada. No es que viera cosas, pero el silencio de la calle de repente me empezó a zumbar en los oídos, igualito que en el terreno de la casa abandonada. Cada que cerraba los ojos, me acordaba del olor a cera podrida. Al otro día madrugué. Antes de que saliera el sol ya estaba manejando rumbo a la carretera vieja. No avisé en la chamba. Me valió madres.
Quería deshacerme de esa cosa ya. El camino se me hizo larguísimo. La neblina de la mañana bajaba de los cerros y no dejaba ver bien. Llegué a la brecha. Estaba igual. Paré la camioneta, agarré la bolsa negra de la batea y caminé. Esta vez no había palo para las víboras, ni Chema echando desmadre. Iba solo. Mis pasos sonaban durísimo rompiendo las ramas secas. Llegué a la casa. El olor me pegó antes de cruzar la puerta. Era más fuerte. Olía a fierro viejo y a manteca. Me tapé la nariz con la camisa. Caminé directo al pasillo oscuro. La casa crujía. O no sé si era mi cabeza imaginando cosas, pero se escuchaba como si la madera se estuviera estirando. Entré al cuartito. La luz de la mañana apenas iluminaba un pedazo del piso. Me acerqué a la mesa con el altar asqueroso. Agarré la bolsa por debajo y dejé caer la figura, embarrada en sus hilos negros, sobre la plasta de cera rota. Cayó con un golpe seco, y en el segundo que la figura tocó la mesa, te lo juro por mi madre, el olor desapareció. Así, de un putazo, se fue. No más quedó el olor a polvo y a tierra seca de la casa. Di la vuelta y caminé rápido hacia la salida, sin correr, porque sentía que si corría, algo iba a correr detrás de mí. Me subí a la camioneta, prendí el motor y me largué de ahí. No volví a voltear por el retrovisor hasta que pasé el entronque de Uruapan. Llegué a la vecindad del Chema directo a decirle que ya estaba, que ya había regresado su pendejada. La puerta de su cuarto estaba abierta de par en par. La dueña de la vecindad estaba barriendo el patio y le pregunté por él. «Uy, joven, su primo recogió sus cosas en la madrugada y se fue. Le pagó un taxi a uno de la base de aquí a la vuelta. Dijo que se regresaba para Tancítaro, que estaba malo. Le marqué a su celular. Apagado. Le marqué a mi tía en la tarde. Me dijo que sí, que ahí estaba, pero que no quería salir del cuarto, que traía una fiebre bien fuerte. Dejé pasar unas semanas. Pensé que el güey se iba a alivianar estando en su casa, con su mamá, ya sin la sugestión de la estatuilla esa. Yo me cambié de ruta en la chamba. Pedí que me mandaran para el lado de Tingambato para no tener que pasar por la libre rumbo a Lombardía. No más de pensar en esa carretera me daba un malestar en la panza. Han pasado años. Yo sigo jalando. Ya me casé. Ya no vivo en Uruapan. Pero el Chema, mi tía dice que nunca se le quitó. Fui a verlo una vez hace como 2 años a Tancítaro. Está flaco, güey. Flaco en los huesos. Ya no habla casi. Se la pasa sentado en el patio de su casa, viendo a la pared. Mi tía lo llevó a curar de espanto. Le llevaron doctores, le hicieron limpias con pirul, con huevo, hasta un brujo de Catemaco trajeron, según. Nada le sirvió. Cuando lo fui a ver, me acerqué y le toqué el hombro. «Chema, ¿cómo andas, cabrón?», le dije. Me volteó a ver lento. Sus ojos estaban como grises, apagados, como de alguien que lleva días sin dormir. «No devolviste todo», susurró. Me quedé helado. «¿De qué hablas, güey? Yo la dejé ahí, te lo juro, la dejé en la mesa, igualita». El Chema movió la cabeza, despacito, y con una voz que casi no se oía, como si estuviera hablando para adentro, me dijo: «No devolviste lo que despertamos». Me paré y me fui. No pude estar ahí más tiempo. No sé qué chingados sacó de ese cuarto, o qué se le pegó, pero hasta el día de hoy, hay noches que me despierto a las 3 de la mañana, sudando, y siento que la esquina de mi cuarto está más oscura de lo normal. Y nomás me quedo quieto, cerrando los ojos con fuerza, rogándole a Dios no empezar a oler a cera derretida.